Shumatsu no Valkyrie es una obra que nunca para de sorprendernos. Desde darnos peleas tan magníficas como Jack vs Hércules o Tesla vs Belzebú, o darnos personajes tan completos como Susanoo no Mikoto, es una constante en esta obra que tanto nos gusta el ver todo tipo de sorpresas, tanto agradables como las que no lo son tanto. Y esta ronda no es la excepción, ya que una ronda que fue anunciada por lo alto, con el boss final de la obra, contra el humano más amado de la humanidad, claro, según el autor, cargando la voluntad del humano más querido con uno de los momentos más emotivos de toda la obra, siendo el sorprendente como una lucha planteada así esté siendo tan mala como lo fue su predecesora. Por el momento la actual ronda del Ragnarok siendo lejos de lo más flojo de todo Shumatsu, y eso es decir mucho. Así que sin más alargar, hablemos de mi problema con Odin vs Gintoki. El ritmo. Este es un caso curioso, ya que es una de las pocas veces en que Shumatsu tiene una involución respecto a rondas anteriores, ya que si vemos en reglas generales la obra tiende a mejorar en todos sus aspectos. Solo hay que ver el gran salto de calidad respecto a la primera ronda a lo que fue el pick de Shumatsu con la cuarta. También aspectos más puntuales como el apartado artístico, con casos como la ronda 2, con un dibujo bastante plano y simple, con poco o nulo uso de sombras, sumado a la casi inexistencia de fondos. A diferencia de rondas como la 10ª, donde hay una gran implementación de los fondos con los personajes que tuvieron una gran mejora en cuanto a su dibujo, también pasando por el aspecto coreográfico, donde pasamos de 3 primeras rondas bastante simples y sin mucho despliegue de variedad en cuanto a combate mostrado, llegando a ser repetitivos en varios momentos, contrastando con futuras rondas, donde además de una mayor variedad en cuanto a los estilos de combate y habilidades de los personajes, también hay un mucho mayor dinamismo que eleva las peleas. Y ya no tan importante pero igual una mejora clara, es la evolución en la anatomía de los personajes, que en las primeras rondas dejaba que desear en algunos momentos. En general Shumatsu siempre ha mejorado al pasar de las rondas, a excepción del ritmo, ya que las últimas rondas de Shumatsu han flaqueado en este aspecto, pasando por una ronda 10, una ronda buena pero que leerla en emisión se hacía sumamente tediosa y larga, la ronda 11, que ya saben qué opino de ese somnífero, y en última instancia la ronda 12, que de alguna manera tiene peor ritmo que la pelea anterior, una ronda que no empezó de mala manera, con el capítulo 108 y 109 siendo usados para las entradas de ambos peleadores, lo cual perfectamente pudo ocurrir en un solo capítulo, pero supongo que era para generar tensión y darle más epicidad a las mismas con las reacciones de las gradas, las cuales serán algo relativamente problemático con el pasar de los capítulos. Yendo al capítulo 110, el inicio por fin del combate, donde veríamos el choque definitivo de estos dos colosos, empezando con Gintoki, atacando primero y chocando armas con Odin, el cual usaría uno de sus 18 cantos malditos para hacer retroceder al guerrero japonés y estamparlo contra la arena, para después... nada. Sí. De ahí en más no pasa absolutamente nada. El capítulo se va en reacciones de las gradas al poder de Odin y Zeus enojado con Brunilde porque Gintoki tiene una marca primordial. Pero eso no es lo peor, sino que el capítulo termina preparándonos para... el pasado de Golnir. Pero de esta hablaré más adelante. Y después de 3, casi 4 capítulos de Somnífero, a la mitad del capítulo 114 veríamos un poco de acción para variar. Aquí Odin usando otros de sus cantos malditos para enviar su lanza y dañar el costado de Gintoki, habiendo para el momento 2 ataques en un total de 5 capítulos de pelea. Creo que está claro por dónde va el tema del problema del ritmo en este combate, pero aún nos quedan algunos capítulos por ver, para determinar si seguiremos durmiéndonos con esta ronda o eso solo era el calentamiento para ir a la verdadera acción. Pasando al capítulo 115, donde tras 13 páginas dedicadas exclusivamente a cromarse Odin y decir lo poderoso que es, al fin veríamos un poco de coreografía en este combate, con la ofensiva de Gintoki usando su hacha y con Odin haciendo uso de sus cantos malditos a modo de escudo, donde veríamos una interesante coreografía donde Odin simplemente farmearía aura con sus escudos, a la vez que Gintoki ataca de forma desesperada, algo fresco para una ronda que hasta el momento se basó en un vómito de reacciones y explicaciones, además de un pasado sumamente aburrido. Pero claro, esta coreografía lejos de estar al nivel de la 8ª o la 10ª ronda, siendo mejor que los capítulos anteriores, pero no saliendo de algo básico. Terminando este capítulo con, adivinen, sí, otro flashback de Odin. Y Gintoki como un completo estúpido diciendo a Odin que le arroje su lanza, lo que para el capítulo 116 terminaría pasando con Gintoki dañando finalmente a Odin, pero igual sería inútil porque de todos modos se regeneraría en el siguiente capítulo, siendo esto todo lo que llevamos de pelea, sin contar que el capítulo 118 es el pasado de Gintoki. Bueno, medio pasado de Gintoki, ya que el siguiente capítulo también es su pasado. Una bastante lenta y opinión personal aburrida pelea.
Una coreografía simple aunque efectiva, pero manchada por la terrible disposición de los capítulos, donde parece que importa más poner todo el lore posible en capítulos dobles en vez de que tenga una progresión natural y orgánica, que explote tanto el combate como la historia. Y hablando de historia, es menester ir con el siguiente apartado a criticar. Los personajes, empezando por Kintoki, que la verdad no hay mucho que decir al respecto. No es posible sacar muchas conclusiones respecto a este viendo que solo tenemos medio pasado. Parte del pasado que está bien, no es malo, pero ni de cerca es de los mejores. Aunque sí me gustaría destacar que, al menos a opinión personal, la muerte de la madre de Kintoki y su relevancia para el desarrollo del personaje estuvo algo meh, ya que la relación de madre e hijo de Kintoki, al ser tratada tan por encima, sin constar de muchas interacciones que mostraran el amor mutuo entre ambos, hace que su muerte tan repentina fuera algo desabrida y no tuviera un gran impacto a nivel lector, algo que en rondas pasadas se trabajó mucho mejor, como el caso de Jack, uno de los mejores personajes de toda la obra, que la muerte de su madre por sus propias manos fue el punto de quiebre del personaje, al saber que nunca fue verdaderamente amado, una muerte sumamente impactante por todo lo que implicó, a pesar de la nula exposición de la personalidad de la madre de Jack y con una gran falta de interacciones entre estos dos, pero que su ejecución fue tan buena que eso no le quitó puntos a este momento trascendental del personaje. Y también el caso idóneo para comparar con Kintoki, Kin y Chun-Yan, la relación madre-hijo mejor trabajada de toda la obra, donde gran parte de su pasado fue el construir dicha relación, lo cual culminó en uno de los pasados más desgarradores de los Einherjar, siendo el punto de quiebre de Kin, que le haría tener su desarrollo de personaje. Y ahora que lo pienso, podríamos ver el pasado de Kintoki como el pasado de Kin, pero sumamente descafeinado y sin gracia. Claro, si nos referimos meramente al momento de la muerte de su figura materna, porque aún falta ver la segunda parte del pasado de Kintoki, pero que en cuanto a emotividad es bastante desabrido. Ahora vayamos con el prota absoluto de esta pelea. Odin. No sé cómo Shumatsu logró tomar un personaje tan interesante, con un potencial inmenso y concepto a explorar grandioso, y lo transformó en algo sumamente aburrido y plano. A mi parecer, el problema de Odin como personaje es que quisieron abarcar mucho, pero de una manera bastante floja, y que la verdad no aportó mucho al personaje de Odin, empezando desde antes del combate su planteamiento, con varios flashbacks que denotaban sus intenciones malignas, el Ragnarok original, los tesoros de la calamidad, la posesión de Berk, un villano en toda regla, que desde ya estaba bastante bien planteado a pesar de su simpleza, y que su pasado era la oportunidad perfecta para darle bastante desarrollo, el cual nunca llegó. Pero antes de sumergirnos con Odin debemos de ver primero el pasado de Golnir. ¡Qué asco! Probablemente el personaje más intrascendente y sin gracia de toda la obra, cuya única función era conectar a Berk con los primordiales. Y claro, rellenar la pelea con capítulos aburridos. Aquí, opinión personal, la ronda cometiendo uno de sus grandes errores, y es el no desarrollar a los primordiales en sí, dioses que se presentaban como aquellos que estaban más allá, leyendas, mitos desconocidos que superaban toda concepción divina, que tuvieron una guerra que hizo temblar la existencia misma, dioses buenos contra el caos y mal puro. Bastante bueno, pues el pasado de Golnir no le sumó nada, ya que este va de darle protagonismo al gordo patético ese. Pero dejando de ser tan hater, la primera parte del capítulo 111, que mostraba los 4 pilares primordiales voideando a todos y cuando los sellan, me gustó. De resto, el capítulo fue un somnífero total, y este junto al siguiente muestran a mi parecer una de las peores cosas de esta ronda. El ya mencionado protagonismo de Golnir, que está construido para que todo culmine en su sacrificio para preservar el libro de Golnir, pero tiene tan poco desarrollo, tan poco carisma, y siendo metido a la fuerza, que un sacrificio que supuestamente debería ser emotivo, tal y como lo fue para sus compañeros primordiales, simplemente se sintió X. Ok, te moriste, sigamos con la pelea. ¿Cuál era la razón de existir de Golnir si iba a durar tan poco? ¿Cuál fue el punto de toda esa trama para concluir en un sacrificio intrascendente? A nivel lector, claro, porque el libro es vital para el desarrollo de la trama y esas cosas. Pero desde el punto de vista de fuera de la historia, ¿se suponía que nos debíamos encariñar con Golnir, empatizar con él? ¿Que su muerte sacrificándose nos diera el mismo peso que el de Chun-Yan? Si es que nos referimos a sacrificios de personajes no Einherjar, siendo más que un sacrificio épico, simplemente un ¿y ya? Para seguir adelante y olvidarnos de la existencia de la intrascendencia hecha personaje. Ahora vayamos al pasado del personaje verdaderamente importante, Odin. O más bien Berk,
Un pasado que en líneas generales está bien, a secas y ya. No podríamos catalogarlo como malo, ya que no genera una involución o retroceso en el personaje como cierto bufón. Pero sí hay que aclarar que es un pasado sumamente aburrido, al menos a opinión personal, donde la proporción de desarrollo a Odín y cantidad de capítulos está muy desigual, ya que el aporte que hace al personaje de Odín es mínimo, sus motivaciones no siendo exploradas en profundidad, el pasado siendo una excusa para mostrarlo sufriendo, mostrando mucho pero contando poco del personaje, el cual antes de su pelea lo entendíamos como un dios sin nombre, que llamado por el tesoro de la calamidad de Odín, cayó en la absoluta locura y se volvió malo, queriendo traer caos y destrucción al mundo. Algo genérico pero con posibilidades de desarrollar, profundizar, dar matices al personaje, darle conflictos, pero no fue mucho, más bien diría que casi nada lo que obtuvimos de su pasado. Un largo viaje con una construcción de mundo interesante, pero a nivel narrativo bastante flojo. Aquí hago la comparación con el personaje que siento más se asemeja a su situación, pero mejor escrito. Belcebú, de los mejores personajes de toda la obra, el cual a pesar de que el sufrimiento fue el eje central de su desarrollo, pasamos de verlo solo como un emo suicida al ver en profundidad qué fue lo que tanto la acomplejaba. ¿Cuál era el motivo de querer morir? Lo vimos feliz, enojado, triste. Este pasó por varias emociones y traumas que lo llevaron a forjar su personalidad y deseo de morir que se sustenta en todo lo que vivió, de forma que la perspectiva del Belcebú que vimos antes de su combate es diametralmente diferente a la que se tiene de él una vez se conoce su pasado. Lo que no pasa con Odín, ya que del mismo modo Odín tiene un arco decadente, por así decirlo, de un niño feliz a un completo psicópata, pero acá el problema no es el qué, sino el cómo, haciendo un largo viaje por el lento descenso de Berg, desde la pérdida de su pueblo a manos de los primordiales. ¿Qué? Pausa. Ya que me quiero detener en los primordiales, ya que el pasado de Odín también los afectó, más que nada su figura y lo que representan, pasando de ser aquellos seres superiores que trascienden la existencia misma, que estuvieron en una contienda de bien contra el mal, a ser un montón de ineptos que no pudieron ganarle un niño. Entiendo el punto del pasado de Golnir, contar la verdadera historia y borrar los mitos del pasado, pero fuera de la parte de la lucha, donde sellaron a los pilares primordiales, los dioses, salvo Golnir y Eirin, carecen de relevancia, al punto de ni siquiera darles un nombre. O sea, me presentas a los dioses más poderosos de todos y no te dignas a decirnos sus nombres. Hasta el Incubus que mató Thor en el primer capítulo se nos mostró su nombre. Esto podría parecer un detalle menor, pero ¿cómo los autores piensan que nos vamos a sumergir en la historia de los primordiales, aquellos seres que vienen siendo trabajados desde hace más de 10 capítulos atrás, y contarnos su verdadera historia, si ni siquiera se dignan a hacer lo mínimo y básico en cuanto a la creación de un personaje, como lo es darle un nombre? Porque si no podemos identificar a un personaje por su nombre, ¿este verdaderamente existe? ¿Es relevante? ¿O solo es un elemento más de apoyo? ¿Nos habríamos encariñado y compenetrado en la historia de King con Chunyan si nunca hubiéramos sabido su nombre? ¿Si en el imaginario colectivo solo fuera la mamá de King? ¿La historia del ascenso de Shiva a la cima del Svarga y su tristeza al tener que enfrentarse a su mejor amigo sería tan potente si nunca hubiéramos sabido el nombre de Rudra? ¿Si solo lo conociéramos como el amigo de Shiva? De hecho, refiriéndome al panteón hindú, lo que hizo que se sintiera más vivo fue que cada dios presentado, aunque no tuviera incidencia en la historia, le dieron un nombre. Lo mismo con los dioses de la fortuna, que a pesar de ser meras herramientas para la aparición de Zeros, se dignaron a darle un nombre. Muy a diferencia de estos primordiales, que genuinamente, ¿qué los diferencia de meros objetos puestos para rellenar espacio? ¿Qué es lo que los hace especiales? ¿Cómo podemos verdaderamente sumergirnos en este lore que nos venían anunciando desde hace meses? ¡Oh, wow! Pero qué interesante se ve el dios primordial número 1. ¿Ah? ¿En serio? Oh, pues yo prefiero a dios primordial número 3. Nah, obviamente el mejor dios primordial es el dios primordial número 2, pero me gusta también la diosa primordial número 1. ¿Ven lo necesario que es que un personaje, sobre todo del nivel de importancia que nos presentaron a los primordiales, tenga algo tan básico como un nombre? Pero bueno, mejor me dejo de quejar de esa nimiedad y sigo con Odín. Un personaje cuyo largo viaje y descenso a la locura, marcado por la pérdida, dolor, desprecio, culmina con Odín riendo como un maníaco, descendiendo a la total locura, mostrando que su motivación es traer caos y destrucción a este mundo. Sí, nos dieron un mucho texto de 3, casi 4 capítulos, solo para reiterarnos el mensaje de que Odín está loco y quiere destruir el mundo. Esto no estaría nada mal, de no ser porque eso es exactamente lo que nos dijeron antes de su pelea. No hay desarrollo, no hay matices, y una transformación en cuanto a lo que se refiere el Odín antes de su pelea y el Odín después del flashback. Simplemente dieron un gigantesco viaje para quedar en exactamente el mismo punto de antes del combate. Odín está loco y quiere destruir.
solo que adornado con un bonito pasado trágico que poco o nada le sumó, pudiendo perfectamente Odin funcionar solo con sus flashbacks previos al combate, que decían prácticamente lo mismo pero sin tantas vueltas. Hasta me atrevería a decir que la posesión de Odin a Berk por la espada Gram perdió impacto con el pasar del tiempo, ya que antes de su pelea se daba a entender que el poder e influencia de Odin primordial era tal que aún sellado podía atraer a alguien hacia él y hacerlo caer en la absoluta locura con solo tocar su tesoro de la calamidad. Pero con su pasado ya sabemos que estaba loco desde antes, haciendo un poquito menos impactante uno de mis momentos favoritos en cuanto a Odin se refiere. Un personaje que le han dado tanto, pero no le han sumado mucho. Creo que ese es todo mi odio a la ronda, pero no terminó el video, ya que ahora daré otra opinión que nadie me pidió. Y es que desde hace ya varios capítulos, desde la ronda 10 para ser exacto, siento que Shumatsu está en decadencia. Ya sé. El meme de cuenta en decadencia está más quemado que los huevos de Kuchulai en este punto. Pero desde hace tiempo vengo pensando eso y la verdad es algo frustrante. Esperar con emoción cada capítulo y que al final no solo no haya un capítulo de combate en su totalidad, que no esté saturado de sobreexplicaciones o reacciones innecesarias que no le suman nada a la obra, más que largar los capítulos, o que sean pasados interminables que al final no es mucho lo que le aportan al personaje. Es bastante triste que, al menos a opinión personal, el último capítulo bueno, pero no digo bueno a medias, que sea un capítulo decente y ya y que cumpla, sino que me refiero a un capítulo bueno como para considerarlo de los mejores de Shumatsu. La última vez que vimos algo así fue para la ronda 10. Y podrán decir que estoy exagerando y simplemente soy muy exigente. Les recuerdo que me gusta God's Apocalypse, así que la vara de exigencia a este punto está por los suelos. Y hablando de Apocalypse, porque no es un video de ese anime si no menciona Apocalypse, desde hace rato que está más interesante que Shumatsu. Ojo, no mejor, porque la calidad de escritura de Shumatsu es superior, pero en cuanto a interés, epicidad o simplemente que pasen acciones mínimamente interesantes, ha hecho que Apocalypse últimamente entretenga mucho más que Shumatsu, ya que exceptuando la basura que fue Muramasa vs Ahura, tanto la actual pelea como la de Morrigan vs Nesha, la Indra vs Shuke, se me han hecho mucho más entretenidas que cualquier capítulo de las rondas 11 y 12, aunque eso puede ser solo gusto personal. Aunque tampoco puedo dejar de pensar que las rondas de Shumatsu a este punto parece que los autores las están haciendo sin ganas. O sea, nos ponen la arena más grande y con personajes con habilidades interesantes, pero no usan ni la mitad de esta y terminan todo a la rápida en un final anticlimático, cargado de sobreexplicaciones que sin ellas la pelea a lo mucho dura 3 capítulos, seguido de una seguidilla de flashbacks disfrazados de pelea, en la cual no pasa absolutamente nada. La verdad me siento algo intrigado en el mal sentido respecto no solo a cómo seguirá esta ronda, sino a que también cómo será la ronda final de Rasputin vs Anubis, porque va a pelear Rasputin, ¿cierto? Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y díganme qué opinan de la actual ronda de Shumatsu. ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? ¿Es un completo bodrio? Y también díganme si respecto a lo de God's Apocalypse tengo algo de razón o me dio un brote psicótico. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.